Hola, Tiago, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Estoy un poco resfriado. ¿Estás un poco resfriado? Ah, qué bacana. A ver, anotaremos Tiago Portocarrero. Hola, Abby. Hola, compañeros. Buen día, profesor. Buen día, Avi. Buen día, Tiago. Buen día, Luciana. Y buen día, Andrés. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y también buen día, Anto Rico. Acaba de entrar. ¿Y el Andrés? Yo sí. Buen día, Andrés. Sí, no, el Andrés también está aquí, pero su micrófono está desactivado. Josie Salinas. A ver, ¿quién más entrará? Pueden ir, si quieren, abriendo sus cuadernos y poniendo la fecha del día, el número de la lección. Profe, recién acabo de entrar. Sí, hola, ¿cómo estás? Ya te anoté. He visto que has entrado. Yo soy profe. Damos 6 personas. Anto Rico, Avi Villarroel, Luciana Villamor, Andrés Valenzuela, Thiago Portocarrero y Josie Salinas. ¿Qué fecha es hoy día? Hoy es 18 de mayo. Ya, esperemos un segundito más a que si entra alguien más. Ojalá que se conecte alguien más. Y si no, comenzamos. Qué bonita perrita. Hay un buen tanto nomás de eso. Pero no he puesto cámara, porque se veía y el papel se veía. Ya. Parece que no van a llegar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es una práctica sobre las palabras que hemos... Ah, Joaquín acaba de entrar. Sobre las palabras compuestas, que era el tema de la lección anterior. Ahora vamos a tratar de averiguar cómo se decide si van con guión o si van unidas, por un lado. Y por otro lado vamos a probar, vamos a poner a prueba si es que ustedes son capaces de reconocer cuándo van con guión y cuándo van unidas. ¿Ya? Joaquín, ya vi que has entrado y ya te he registrado, ¿ya? Okay. Lección 21, fecha 8 de mayo y título en una página nueva ya han puesto todos, entonces tú también puedes poner. Y ahora vamos a la primera diapositiva, entonces. Profe, ¿vamos a hablar del PDF? Voy a mandar esto en video y en PDF. Ah, ya, gracias, profe. Ya, no hay de qué. Entonces, tenemos aquí una lista de palabras que están todavía sin fusionar. Todas estas dan origen a una palabra compuesta. Entonces, ustedes díganme qué opción creen que es. Si es con guión o si es una palabra unida. ¿Cómo sería económico más social? Económico-social. Ya, y eso sería... Económico-social. ¿Y eso es con guión o es una palabra unida? Creo que con guión. Con guión. Yo también con guión. ¿Con guión? Ya. Estoy de acuerdo. Entonces poner económico social. Ya. Pasamos a la siguiente. Sí. Cabeza más bajo. A ver si las juntamos. ¿Cómo sería? Cabeza abajo. No. Queremos obtener una palabra compuesta. Y queremos saber si es que es con guión o si es que va unida. ¿Cómo sería? Con guión.
Ya, ¿y cuál sería pero la palabra? Primero que nada eso. Cabizbajo, profe. Ya, bien, Luciana, cabizbajo. ¿Y va con guión o va sin guión? Sin guión. Ya, bien. Cabizbajo. Correcto. Artístico más literario. ¿Cómo dirían que puede ser esa? ¿Arte literario? No, a ver, te puedo dar una pista, Joaquín. Es parecido al uno. Económico-social, este es artístico más literario. ¿Cómo sería? Artístico literario. Ya, bien, Andrés. ¿Y sería con guión o sería juntado? ¿Con guión? Ya, Tiago dice con guión. ¿Alguien más tiene alguna opción? Yo digo sin guión. Con guión igual. Joaquín dice sin, Avi dice con. Andrés, ¿tú qué dices? Yo sí, ¿tú qué dices? Luciana. Ya, es con guión. Sí, bien. Artístico, literario. Ahora, a ver, canto más autor. Con guión. ¿Cómo sería la palabra resultante? Cantor. Cantautor. Cantautor. Sin guión. Ya, bien, Luciana, cantautor. Ay, medio raro. ¿Y cómo sería 20 más 7? 27. Bien, 27. 27 está bien. Ahora, ¿va con guión o sin guión? Sin guión. Sin guión. Sin guión. ¿Así? Sí. Yo sé la rascacielos, la otra es Rascacielos, sí, rascacielos. Ya, bien, te hago sin bien. guión. Sin guión. Bien. Sin guión. Rascacielos. Norte-sur. ¿Cómo sería norte-sur? Norte-sur. Con guión. Con guión, sí, con guión. Bien, norte-sur. ¿Y cómo sería norte más oeste? Noroeste. Oeste. Ya, noroeste. ¿Y ese va con guión o sin guión? Sin guión. Sin guión, profe. Ya, espérenme, voy a dejar entrar a Montserrat que acaba de juntarse. Ya, está bien, sin guión entonces. Noroeste. Así, ¿no ven? Sí. Ya, muy bien. Ahora díganme, pero, si han respondido esas preguntas, algunas bien y otras hemos tardado un poquito en encontrar, pero ¿cómo averiguan? ¿Cómo saben si va con guión o si va unida? La palabra. Pues escuchas. La palabra nos ayuda porque sabemos cómo se escucha o no. Porque Ya bien, si Andrés, Tono de voz. sí, está bien lo que dicen Jos y Andrés. Hay que guiarnos por cómo se escucha. Esa es una buena pista. Entonces, a ver, vamos al siguiente. ¿Cómo sabemos la diferencia? A ver, en ideas claras. La primera idea que podemos poner es, nos guiamos por cómo se escucha. Hay más pistas que podemos utilizar para averiguar. También- Montserrat, también cómo se escribe. ya, a ver, espérame yo hace un ratito. Vamos a... Montserrat, ya te anoté por si acaso que acabas de ingresar. Estamos ya en la segunda diapositiva, así que puedes prestarnos atención y en el video vas a poder ponerte al No día. importa, profe. Lo que estamos haciendo es... lo que estamos haciendo es repasar y practicar lo que hemos aprendido en la lección pasada, de las palabras compuestas con guión y palabras compuestas unidas. Ya, entonces, ¿por cómo se escribe? Dice la Josie. Ahora, eso podría discutirse, digamos, ¿no? Porque justamente se trata de que no sabemos cómo se escribe todavía. Cuando solo nos dan esta parte de la receta, ¿cómo averiguamos que va con guión o que va sin guión? ¿Cómo suena? ¿Cómo se escucha? ¿Está bien? ¿Qué más podríamos poner? ¿Cómo se escucha? Ya, ¿cómo se escucha? Por eso, ya lo tenemos, Andrés. Tú nos dijiste eso y me parece una buena idea. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay más pistas? El tono de voz. También puede ser, digamos,
las ¿Cómo se entiende? nos dicen si es con guión o sin guión. Ya. A ver, puede ser, digamos, fíjense que estas palabras de acá, artístico, literario o económico, social, sobre todo estas dos, son bien largas las palabras, ¿no? Y tienen acento. Llevan acento, por ejemplo. No pasa lo mismo con este de acá, Un acento. pero podemos entonces, tiene razón Andrés, podemos guiarnos con El acento. Pero no es completamente seguro eso tampoco. ¿Qué más podríamos aumentar? ¿Qué otras normas o reglas o pistas nos avisan? ¿Cómo se escribe? Puede ¿Qué, ser. perdón, Joaquín? Espera. ¿Cómo se escribe? Es que justamente eso es lo que queremos averiguar, cómo se escriben. Entonces, si no sabemos cómo se escriben, ¿qué podemos? A ver, Josie, ¿qué decías tú? Una pista podría ser como una pista podría ser, digamos, si se pueden unir o no. ¿Se pueden unir o no? Ya, esa puede ser una buena respuesta, la de la Josie, porque digamos, hay palabras que a primera vista parece que se pueden juntar mejor que otras, pero hay palabras que no. Si se fijan acá en cabeza más bajo, hemos tenido que adaptar. La E se ha vuelto I y le hemos quitado la A y recién lo hemos podido fusionar. Entonces hay palabras que un poco cuando se fusionan se alteran, han cambiado. Y hay otras palabras que se mantienen tal cual. Entonces lo que podemos averiguar es eso, si es que cambian o si es que se alteran un poco. Vamos a poner aquí. Nos podemos guiar. Viendo si al juntarse las palabras cambian o se mantienen iguales. Porque si, espérenme, ahorita voy a volver a esta diapositiva, pero por ejemplo, si se fijan acá, en este se ha mantenido igual, artístico literario. En este no, digamos. Esta vocal que está aquí al medio, cantautor, se ha vuelto como una vocal clave porque fusiona las dos palabras. Esto se ha vuelto una A y se ha vuelto una sola A. Todo esto es lo que se ha cambiado. 27 igual, si se fijan, la E se ha vuelto una I. En rascar y cielo, si se fijan, hemos borrado la R. Ya no hay R, ¿no ve? No dice rascar cielo, ¿no ve? También Rasca cielo. no. También no. No, norte, sur, por ejemplo, siguen iguales las dos palabras. Pero en este otro hemos borrado todo el EE y se ha vuelto noroeste. Entonces, si se fijan, esa es la pista más clave de todas. Vamos a poner aquí. Nos podemos guiar. Ah, no, ya hemos puesto. Disculpen. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es subrayar. Este punto, el que voy a subrayar, ese es el más importante de todos. Si al juntarse las palabras cambian, entonces muy probablemente estamos en un caso de palabras compuestas que van unidas, palabra compuesta unida. ¿Ya? Mientras que si las palabras se mantienen iguales, muy probablemente estamos en un caso de palabras unidas con guión. Vamos a poner eso aquí, entre paréntesis, para que nos podamos acordar. Palabra unida con guión. Y en este otro, vamos a poner palabra unida. Compuesta unida. Aquí debería ir palabra compuesta, perdón. ¿Ya? Tenemos otra vez palabra compuesta con guión. Y aquí tenemos otra vez palabra compuesta unida. ¿Están logrando entender?
Ya, entonces, ¿cuál hemos dicho que es la pista principal para reconocer si es que va con guión o si va unida? Es la que acabamos de subrayar. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Dónde estás? Ah, pero es acá, pues. Palabra compuesta unida. ¿Ya? No se preocupen, esto llega en el PDF, ¿no es cierto? Ah, eso vale ver en el PDF. Ahora, entonces, nos podemos guiar viendo si al juntarse las palabras cambian o se mantienen iguales. Este es el principal, ¿ya? Con este principio de aquí, nos damos cuenta si es que las palabras compuestas que vamos a escribir van con guión o van unidas, ¿ya? Te daré paracetamol, espera. ¿Dani? A ver, continuamos entonces. Ejemplos de palabras compuestas con y sin guión, ¿ya? ¿Qué palabras me pueden decir ustedes que son compuestas y que van con guión? Pueden buscar si quieren en sus diccionarios o en algún lugar en internet. Profe, un ejemplo podría ser socio histórico. Ya, muy bien, Josie. Socio histórico. ¿Qué más? Sin guión podría ser paracaídas. Ya, eso habíamos dicho, ¿no? Pero está bien, paracaídas. También podría ser A ver, Andrés. un... Con guión podría ser papas fritas. También podría ser suroeste. Ya, espéreme. Ahorita voy a anotar tu palabra, Josie. Sobre papas fritas, Andrés, tú dijiste ya la anterior vez, ¿no es cierto? Papas fritas no es con guión, ni tampoco es sin guión. Papas fritas va así. No, no anoten esto, por favor. Papas, espacio, fritas. Son dos palabras separadas. Así que no es una palabra compuesta. Aunque suena parecido a una palabra compuesta, porque casi lo decimos de corrido, como suena casi como una sola palabra, ¿no? Papas fritas, pero son dos palabras, ¿ya? Entonces, no, es importante no confundirnos en ese caso. Ahora, yo sí decía suroeste, suroeste. Esa sí es una palabra. A ver, Joaquín. Paraguas. Ya, paraguas estaba en los ejemplos, ¿no? Pero está bien, paraguas. ¿Qué más? A ver, denme con guión si es que lo logran. ¿Alguna palabra? Suroeste o noroeste. Bueno, noroeste ya lo hemos anotado acá, si no me equivoco. Y suroeste ya está anotado acá. Vamos a ver uno nuevo. Podría ser... Una sin guión podría ser automático. Ya, muy bien. Esa es una buena palabra sin guión. Automático. Y con guión... A ver, denme unos, por lo menos tendremos unos 3 ejemplitos de cada uno. Ser Avestruz. florista. ¿Qué dices, Josie? Avestruz, espérame, te hago un ratito. Josie, ¿qué decías? Una con guión podría ser arte florista. ¿Arte florista? Creo que no existe la palabra. Sí, Luciana. Automotriz. Automotriz está buena. Tiago, avestruz. Creo que es solo una palabra. Tiene la raíz de ave, de pájaro, pero no sé qué significa truz y tendríamos que averiguar el origen de la palabra, pero eso quiere decir que ya se ha vuelto una sola palabra con el tiempo. Entonces, no.
Motriz sí, y sería un ejemplo sin guión. Automotriz, porque tenemos de que se mueve y de que es un auto, ¿no? Que se También mueve. puede ser autobús. También puede ser autobús, ese sí, autobús. Ahora, arte florista. Tal vez podemos ponerlo, a ver, pongamos. Porque algunas veces las palabras que van con guión no tienen. O sea, nosotros podemos inventarnos fusiones también en el día a día. Porque son justamente uniones que nosotros necesitamos hacer en el momento, ¿no? Entonces, a ver, ya. Puede ser también Puede ser. sin guión, abre latas. Abrelatas teníamos en los ejemplos y era un ejemplo de palabras sin guión. Entonces, abrelatas. A ver, alguien más que me diga una palabra con guión y estaríamos servidos. ¿Con guión o sin guión? Con guión, por favor. A ver, ayúdense si quieren con el internet o con el diccionario preferiblemente y denme alguna palabra, pero una que puedan entender. Profe, ¿podría ser pegamento líquido? No, esas son dos palabras separadas nomás, Josie. Yo, profesor Abigail. ¿Qué me dices, Abby? El audiolibro. El audiolibro, que ya lo teníamos, ¿no? Pero audiolibro. Pero está bien, quiere decir que están recordando los ejemplos que hemos hecho, entonces nos sirve. Ya, entonces tenemos algunos ejemplos de palabras con guión y otros sin guión. Bueno, sería arte pura. No, ese es solo dos palabras separadas igual. Un sustantivo y un adjetivo. Ya, pasemos a la siguiente, ¿ya? Lo que me interesa que tratemos de pensar es sobre cómo se decide cuando las palabras van con guión y cuando van unidas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a recordar unos conceptos que les había enseñado antes de que se paren las clases, ¿ya? Que son lengua y habla. Ojalá que se acuerden. A ver, ¿alguien se acuerda qué significaba lengua y habla? Tenemos aquí un ejemplo. Miren, en Bolivia le dicen palta, pero en México le dicen aguacate. Profe, yo me acuerdo un poco que lengua y habla es una cosa casi similar, porque digamos, en España se pronuncia diferente, pero son las mismas palabras. Ya, está bien. Tiene algo que ver con cómo se hablan los idiomas en distintos lugares, ¿no ve? Sí. Ya, entonces, en México, en España y en Bolivia seguimos hablando español, en los tres países. Pero hay algunas palabras diferentes para cosas en cada lugar. Profe, también en Chile tienen su acento diferente, pero es nuestro mismo lenguaje. Sí. Ahora, no nos importa tanto en este momento el acento, porque el acento no cambia las palabras necesariamente. Suenan diferente, pero no las cambia. Entonces, lo que nos importa ahorita, por ejemplo, miren, aquí esto son dos palabras completamente diferentes. Se las voy a subrayar. A ver, palta y aguacate. Son dos palabras diferentes. Eso no tiene que ver con el acento, sino que son palabras diferentes, pero significan lo mismo. Palabra que se dice, una fruta que se dice aquí en Bolivia, durazno, y en México se dice melocotón. Ya, genial. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí otro ejemplo. A ver, ponemos entonces, en Bolivia le dicen, vamos a poner subrayado, durazno. Pero en México le dicen melocotón. Bien, entonces tenemos otra vez. Esto no depende del acento, son dos palabras diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lengua y habla? ¿La pronunciación? No, repito, no es importante el acento, sino las palabras. La diferencia entre lengua. Les hago recuerdo un poquito, miren. A ver, escúchenme, les hago recuerdo un poquito. Lengua es sinónimo de decir idioma. Se puede decir el idioma español o se puede decir la lengua española.
pero hay el habla de Bolivia, hay el habla de México, hay el habla de España, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de todos lados. Entonces, lengua es el idioma, habla es cómo se habla en cada lugar. Pero no hablando del acento, sino de cambios de palabras. ¿Se entiende? Ujú. Ese era como el tema que habíamos explicado en la lección hace tiempo de lengua y habla, ¿ya? Y me interesa solamente que recuerden un poquito. Ahora van a ver por qué. Entonces aquí vamos a poner lengua es el idioma. Habla es el uso del idioma en cada lugar. Profe, ¿puede ser pipoca? Pipoca, por ejemplo, ¿no? En inglés, popcorn. Sí, ese es un buen ejemplo, Tiago, aunque hay que notar que en inglés ya no hablan la misma lengua, ¿no? En Estados Unidos no hablan español, hablan inglés. Pero sí, se relaciona. Entonces, ¿se entiende cuando les digo la lengua es el idioma y el habla es el uso del idioma en cada lugar? Ujú. ¿Lo logran entender o es muy complicado? No. No. ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Sí, profe. Entonces, a ver, fíjense en la siguiente pregunta, la que está ahí abajo. Perdón, se los voy a achicar un poquito para que nos entre. Ya. ¿Qué quiere decir que la invención de las palabras es algo arbitrario? ¿Saben lo que significa arbitrario? No. No. A ver, busquen en el diccionario. Una pregunta, profe. ¿Sí, Gaby? ¿Hay que copiar esto? Sí, lo pueden copiar ahora o cuando les mande el video o el PDF. Cuando acabemos, lo termino yo de subir al YouTube y les mando. ¿Arbitrario? A ver, entonces, ¿logran entender qué significa arbitrario? ¿O alguien ha averiguado? Yo no encuentro. ¿No? A ver, yo ya he buscado y he encontrado, pero quisiera, por favor, que alguien logre encontrar, ojalá, antes que yo. A ver, Luciana. Que depende de la voluntad de una persona. Ya. O sea que no, es algo que se decide, pero no necesariamente por reglas o por leyes, digamos, estrictas, sino porque es la voluntad de una persona, como nos dice la Luciana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que la invención de las palabras es algo arbitrario? Entonces, a ver, traten de relacionar la palabra que acaba de explicarnos la Luciana con cómo se inventan las palabras. ¿Qué se les ocurre? A ver. No sé. Si yo digo a ver, arbitrario significa que no hay leyes, sino que es una decisión a la voluntad de la gente, ¿no? Cada quien decide. Si las palabras se inventan por la decisión de la gente, entonces, ¿qué significa? ¿Logran entender? Es un poquito complicado, pero a ver, hagan el intento, no importa si nos equivocamos. Díganme alguna cosa que se les ocurra. ¿Nada? No, que el invento de las palabras solamente responde a la decisión de una persona. Profe, Una persona o un grupo de personas inventa palabras. ¿tienen alguna palabra? El que la ha creado tiene que pensar bien de esa palabra. Ya, a ver,
Es un buen intento, Josie. Tiene que pensar bien, claro, pero no siempre piensa bien. Lo que importa es que puede que se raje harto y que piense bien y tome una decisión muy buena. O puede que no, pero lo importante es que él ha decidido, o ella. Cada persona se inventa palabras. Ahora, no siempre, a veces se pierden rápido, pero otras palabras se vuelven famosas. Pero las palabras no están decididas por una ley, sino porque las personas se van inventando con el paso del tiempo. ¿Logro dejarme entender o no tanto? No tanto. ¿No tanto? Ya. Medio. Digamos, si tratamos de acordar esto, de pensar en esto que decía más arriba, de lengua y habla, ¿cómo se decide, digamos, que en México le van a decir melocotón y en Bolivia le van a decir durazno? No hay una ley que dice, bueno, así es, sino que es un poco casual. Las decisiones de las personas han hecho que así sea. ¿Qué estás haciendo? Estaba abrazando. ¿Están dando? ¿Se logra entender? La persona que, digamos, Decir ha resto. inventado esa palabra es libre de inventar esa palabra, que no hay, digamos, ninguna ley que él no pueda inventar palabras. ¿Ahí? Ya. Bien, Josie, creo que esa es una buena manera de decir. Entonces, ¿Qué hago? no hay ninguna ley que diga ¿Con reflejo? No. que alguien ¿A vos te gusta la ensalada de puede pepino? inventar palabras. Cualquiera se puede inventar palabras. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, por eso las palabras se inventan de manera arbitraria, como nos ha dicho la Luciana, por la voluntad de las personas, ¿ya? No hay una ley. Se trata de hacer reglas y se trata de averiguar, por ejemplo, la ortografía son reglas, ¿no ve? De cómo se escriben las cosas. Pero incluso así, como hay tanta gente que utiliza el español todos los días, siempre se van alterando las cosas, siempre se cambian, siempre hay nuevos inventos de las personas. ¿Se entiende? Sí. Y por esa misma razón nosotros podemos tratar de averiguar, disculpen, ahorita voy a volver a la diapositiva, pero por esa misma razón podemos tratar de averiguar qué palabras compuestas van con guión y qué palabras van juntas. Y tenemos algunas reglas, por ejemplo, podemos averiguar, ¿no? Como esto que hemos anotado aquí. Si es que cambian o si es que se mantienen iguales. Pero de todos modos, ni siquiera eso es inalterable. Eso también puede cambiar. Ujú. Porque las palabras se las inventan las personas y a veces rompen las reglas las personas. Ujú. ¿Se Como entiende? las reglas de los juegos. Como las reglas de los juegos. Entonces, hay reglas del juego y para que juguemos el mismo juego tenemos que seguir esas reglas, pero a veces se rompen también un poquito, ¿no? Ujú. Claro. Pero dentro de todo seguimos jugando el mismo juego, digamos, porque si yo me pongo ahorita a hablar en chino, no me van a entender nada, ¿no ve? Sí. Estaría rompiendo las reglas del juego. ¿No ve? ¿Se entiende? Ujú. Ya, me alegro. Vamos a seguir sobre este tema hasta que quede más claro y vamos a hacer más prácticas la siguiente lección, ¿ya? Pero por ahora eso es todo. Ahora les voy a explicar cuál va a ser su tarea. Es lo siguiente, miren, averiguar en internet, o si quieren en libros también, ¿no? Voy a anotar eso. O en libros. Ya se nos va a acabar. Sí, Tiago, no te preocupes. Nos queda suficiente para que yo les alcance a explicar toda la tarea y nos despidamos. Entonces, averiguar en internet o en libros y escribir en un párrafo acerca del siguiente tema. Ya. El tema es, ¿quién decide cómo se forman las palabras? Ya hemos decidido, ya hemos averiguado esto, ¿no? Que las palabras no tienen leyes. Tienen algunas reglas, pero se rompen y que las personas son las que usan las palabras. Entonces, más o menos tienen un principio ya para entender esto. Quiero que escriban solo un párrafo, investiguen donde ustedes puedan, lo que ustedes escojan, y en base a eso escriban un párrafo en sus cuadernos
respondiendo a esta pregunta en sus propias palabras. ¿Quién decide cómo se forman las palabras? ¿Se entiende? Ok. Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Profe, Sí, Joaquín. ¿cuántas líneas va a ser el párrafo? Un párrafo normalmente tiene 4 oraciones. Como mínimo, yo diría. La oración no es tanto que sea una sola línea, sino que va desde que empiezas con mayúscula hasta que hay el primer punto seguido. Eso es una oración. Entonces, si tienes 4 de esas, tienes un párrafo. Profe, un párrafo es de 5 líneas. Depende. Hay párrafos, yo sí, que pueden ser de todo un libro. Mira, a ver, les voy a mostrar solo, ya que tenemos unos minutitos más, les voy a mostrar este libro que tengo aquí, solo porque es casualmente el que tengo. Miren, ¿ven las páginas? Sí. Ujú. Hay párrafos de distintos tamaños. Sí. No veo ninguna letra bien porque... O a mí. Miren, si no acá, miren la contratapa. Sí tiene 4. A ver, esperen, está muy chiquito. Ahí. ¿Ven? Profe, al último hay un párrafo grande. Ya, miren, entonces este párrafo está gigante, pero estos están más chiquitos. Ujú. Entonces, la regla no es tanto cuántas oraciones tiene que tener cada párrafo, la regla es cuánto espacio necesito para explicar una idea. Sí. A veces necesitas más y a veces necesitas menos, depende de la idea. ¿Ya? Pero en este caso, escriban un párrafo sobre el tema que les estaba explicando, que es, repito, para que no nos olvidemos, ¿quién decide cómo se forman las palabras? ¿Ya? Esta clase está siendo grabada, entonces, como siempre, les voy a mandar el PDF y el video en YouTube, ¿ya? En cuanto termine de subir al YouTube, yo les mando a los grupos, ¿ya? Ahora sí, por último, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? No. Ya, ya, muy bien. Entonces, vayan a almorzar si es que no han almorzado todavía y que... Sí, yo ya voy a almorzar. Ya, yo también. Nos vemos después. Chao, chao. Chao, Yo, que- profe,